hidráulicas. Listo. Las redes hidráulicas es un sistema, esto que está aquí simplemente es un sistema de tuberías, puntos y aparatos que tienen la función sistema, y ese sistema está compuesto por redes, puntos y aparatos, ¿cierto? Las redes, ¿qué son? Las redes son el conjunto de, o la distribución de las tuberías. Los puntos, ¿qué son? ¿Qué son los puntos hidráulicos? Todos vieron un punto redes, casi todo, el 90% de los recursos. ¿Qué son los puntos? A ver. La curvatura es donde llega el agua del lavamanos. Entonces, los puntos son la porción de tubería. ¿La qué? Porción de tubería que va desde la red hasta el aparato. Y pues el aparato simplemente es el aparato. Eso no tiene definición. ¿Sí? Miren que en un sistema de red no solamente se debe identificar cuál es la distribución de tuberías. Esta generalmente se hace en planta. Y esta que está aquí se hace generalmente en perfil. Se dibuja. ¿Listo? Las redes hidráulicas son las que me conllevan a mí a llevar agua potable, ¿cierto? Y esa agua puede ser de dos tipos, fría y caliente, ¿cierto? Bien. ¿Quién me suministra a mí? ¿Quién me da el suministro de agua potable? La tubería de la calle. ¿Y eso cómo se llama? Principal tubería madre. El suministro de esta tubería, de este fluido, suministro, está a cargo de qué? Pues del acueducto municipal, ¿cierto? Del acueducto. Ese acueducto puede estar a cargo de dos entidades, tres tipos de entidades. Puede estar a cargo de una entidad tipo pública, de un prestador de servicio privado o de uno mixto. ¿Listo? Pregunto, en Valledupar, ¿qué tipo de entidades tenemos? ¿Pública, privada o mixto? Mixto. Privada. Privada. No privada. Grupal. Pública, No, pública. Público. En Valledupar tenemos a Endupar. Entonces el procedimiento es sencillo. Cuando yo voy a hacer un proyecto, bueno, listo. Antes de eso, perdón. Estas tuberías, ¿cómo es su funcionamiento? ¿Cómo funcionan estas tuberías? Le dan un porcentaje a cada casa y carga se lo distribuye. ¿Cómo se llama eso? Se llama. ¿Cómo se llama eso? Esa es la unidad, metros por volumen de agua, esa es la unidad. ¿Pero cómo se llama eso? Tubería a presión, ¿cierto? ¿Listo? Quiere decir que a mí, el operador, cuando yo voy a realizar un proyecto, ¿qué es lo que me entrega? La presión de sitio.
Y esa presión nosotros la estudiamos el semestre pasado en dos tipos de variables, ¿cierto? La primera, metros de columnas de agua, que es la más fácil de entender. Y la segunda, esa presión puede ser, bueno, en alguna otra unidad de presión, unidad de fuerza, sobre área, en bar, etc. Pero esta es la que me importa, metros de columnas de agua. Entonces, a partir de la presión que a mí me da el operador, yo debo hacer una distribución de mi red tal que me llegue el agua a todos los puntos. ¿Cómo garantizo, muchachos, que me llegue el agua a todos los puntos? Un procedimiento que vimos el semestre pasado bastante largo. Una tabla. Cierto, nosotros hacíamos una tabla de verificación. Esta tabla de verificación, nosotros nos íbamos y verificábamos la presión correspondiente punto a punto. Punto a punto. Aquí, ¿qué verificábamos? La presión. ¿Dónde? Punto a punto. En una tubería de agua a presión, ¿será que cuando yo abra la llave de registro, esa presión con la que entra esa agua es igual a la que cuando yo abro la ducha? No. ¿Por qué? Por la dimensión de la tubería. ¿Por qué? Dimensión de la tubería. Más o menos, sí. ¿Qué más? Por la fuerza de rozamiento del tubo. Por ahí va la cosa. ¿Qué más? ¿Cómo se llama todo eso? Por la fricción. Sí, Por la distancia. también. Entonces, esa presión que me bota a mí el operador va a variar, ¿cierto? Y esa presión va a variar, ¿por qué? Porque ya va a sufrir unas pérdidas. Y esas pérdidas están establecidas, uno, por fricción. Es decir, cuando el agua va sobre el tubo, ese coeficiente de rozamiento tiende a disminuir el flujo continuo del fluido, ¿cierto? Si yo, entre más liso esté el material, pues más va a correr el agua. Si yo con un tanque de agua aquí en este piso, el agua corre. No va a ser lo mismo que en la arena. No. ¿Por qué? Porque el coeficiente de rugosidad del material no es el mismo. Entre más alto sea el coeficiente de rugosidad, voy a tener una fricción mayor, por lo cual la pérdida va a ser mayor. ¿Cierto? Eso afecta en qué? En la presión que me suministra a mí, ¿quién? El operador. Bien. La primera. La segunda, pérdidas por accesorios. ¿Sí la recuerdan? Sí, señor. Estas pérdidas por accesorios se presentan cuando existe una bifurcación en la red. La bifurcación es un cambio de dirección. Claro, no es lo mismo que yo coloque un tubo completamente recto y le deje caer agua a que lo curve. No va a ser la misma presión, porque cuando él choca con la pared y cambia de dirección, ahí pierde fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces tenemos esas dos pérdidas. Bien, esas pérdidas en el proceso de diseño de esta red, ¿será que se tienen que tener en cuenta? Sí. Claro, yo tendré que saber cuánto es la presión en el punto más alto de mi edificación y que esa presión sea suficiente para alimentar el aparato. Listo. Entonces cada aparato necesita una presión mínima de funcionamiento. Sí. ¿Recuerdan cuál es la norma o el código de fontanería colombiano? La NTC 1500. Este que está aquí es el código de fontanería colombiana. Entonces ahí que tenemos, y todo lo que necesitan saber de tubería, ahí está ahí, todo. Entonces, los aparatos los expresan de dos maneras: unidades de consumo, ¿recuerdan? O caudal mínimo de consumo. Caudal, ¿qué es eso?
Esas son preguntas que pueden estar aquí, que es caudal, que es un operador, que es la presión de sitio, que es una tabla de verificación, que es la presión, que es el punto, que es la pérdida por fricción, que es la pérdida por accesorio, que es la NTC 1500, que son los aparatos. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, ¿qué es el caudal? Unidad de consumo. El caudal se define como la cantidad de fluido que pasa en un tiempo determinado. El caudal Q es igual al área por la velocidad. ¿El área de quién? Pues el tubo. En este caso, de la tubería. ¿Y la velocidad de quién? Pues del flujo. La velocidad del flujo del fluido. Ahí me muestra muchísimas cosas. Miren que ustedes dan para saber cuándo algo es inversamente proporcional y cuándo algo es directamente proporcional. El área con el caudal, ¿es directa o inversamente proporcional? Directamente proporcional. Indirecto. O sea, si este sube, el área baja. ¿Y quién dice directa? ¿Y quién dice indirecta? Si la velocidad es constante, ¿qué le pasará al caudal si aumento el área? Disminuye. Si la velocidad es constante, ¿qué le pasa? Si la velocidad es constante. ¿No lo ven? Vamos a verlo. Q es igual a área por B. Velocidad constante, vamos a ponerle 10. Y vamos a empezar con un tubo de 1. 10 por 1, 10. Velocidad constante. 10 por 2, 20. Velocidad constante. ¿Es directa o inversa? Directa. Claro. El caudal es directamente proporcional pues al área del tubo, claro. Entre más grande sea el tubo, pues más pasa agua. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si el área de la tubería es constante y yo aumento la velocidad de flujo, ¿qué le pasa al caudal? ¿Aumenta o disminuye? ¿Disminuye o aumenta? Disminuye. Vamos a verlo. Vamos con un área de tubo de 10, velocidad de 2, 20. Área de 10, velocidad de la subo de 4, 40. Área de 10, aumento la velocidad a 6, 60. Claro, si aumenta la velocidad del flujo del fluido, obviamente aumenta el caudal, porque está pasando más fluido en menos tiempo. ¿Sí? Está pasando mayor fluido en menos tiempo. Luego, ellas son directamente proporcionales. ¿Cómo lo veo? Porque es que Q, A y B están multiplicando. Así me doy cuenta de una vez que eso es directamente proporcional. Ahora, si yo quisiera analizar la velocidad, si yo despejo de aquí velocidad sería igual a Q sobre área. ¿Cómo es la velocidad con el caudal? Directamente proporcional. Pero la velocidad con el área, esa sí es inversamente proporcional. Si yo pongo